Queridos amigos, es un gusto poder estar con ustedes en esta renovación virtual. Soy el Padre Guillermo Serra y me gustaría platicar con ustedes sobre un tema importante, que es ver si estamos casados o casados. Y si estamos casados, ver por qué no estamos felices. La plática se llama Casados o Felices. Es una provocación para efectivamente ver que el matrimonio es dinámico, que hay que moverse, y les voy a dar 10 reflexiones breves para que después puedan analizar cómo está su matrimonio. Quisiera iniciar con una anécdota. Hace unos días estaba en el avión por despegar, ya eran las 8:30 de la noche, ya cansado, con deseo de llegar a mi casa, y de repente, cuando ya estábamos por despegar, cogemos velocidad, el piloto pega un frenazo, casi salimos todos volando, y nos dice que a lo lejos se cruzó otro avión y que por eso tuvo que frenar. Desde ese momento estuvimos esperando media hora en la pista, después fuimos a las puertas de embarque y a medida que pasaba el tiempo me di cuenta cómo los tripulantes y también los viajeros conmigo empezamos una dinámica muy interesante, y es que cuando entramos al avión apenas nos saludamos, nos sentamos, vemos el teléfono, nos dormimos, pero a medida que la incertidumbre iba creciendo, el nivel de comunicación era mucho mejor. Es interesante ver cómo después de que nos tuvieron casi 2 horas, nos dejaron un hotel. Ya a medida que íbamos avanzando en grupos para ir al hotel, compartimos taxi, algunos nos regalamos la cena, y al día siguiente incluso una familia que había pedido mi teléfono me preguntó si ya había llegado al aeropuerto. Es decir, ordinariamente cuando viajamos en avión vamos a lo nuestro, pero cuando hay incertidumbre es entonces cuando la conexión humana nace y renace. Por eso, pregúntate si en el avión de la vida, en el avión del matrimonio, tú estás casado o feliz. Vamos a ver en este viaje cuáles son estas 10 reglas que nos pueden ayudar a redescubrir o romper esta dinámica a veces de estar casados y cansados. Es decir, una vez que me casé, ya no pongo los medios, quizá me dejo llevar por la vida y por el matrimonio. Iniciamos con una PCR. Todos ustedes han sufrido el nuevo medio que tenemos que aplicar a la hora de viajar, una PCR. ¿Cuál sería la PCR con la que iniciamos este viaje? El primer punto es pensar bien, el segundo es cara a cara y el tercero es refugio, ser un refugio el uno para el otro. Empezamos con pensar bien. El fundador Steve Jobs de Apple en 1997, ante una época muy dura, cuando estaban a punto de quebrar, inició una campaña publicitaria que logró levantar la marca. Se llamaba Think Different, piensa distinto, y utilizó esta campaña trayendo las imágenes de todos aquellos locos, the crazy ones, los locos que cambiaron el mundo porque pensaron diferente. Alguno me va a decir, no, padre, no me tiene que convencer de que los dos, esposo y esposa, pensamos diferente, y no solo vamos a cambiar el mundo, sino Marte y Venus. Sí, entiendo a lo que se refieren. Pensamos diferente, pero somos complementarios. Y un punto que es esencial aquí es pensar bien del otro. Analícense cómo piensan el uno del otro. Si la primera opción o intuición a la hora de analizar y pensar sobre el otro es positiva o negativa. Y dentro de la negativa, en algunos casos se da la peor posibilidad. Oye, vi una foto tuya con tal persona. Y quizás se cuestionan y siempre piensan la peor opción. Aquí la invitación es precisamente esta, a pensar siempre bien del otro. Porque ¿quién quiere estar con una persona que está pensando mal de mí? Aquella persona que yo elegí, que me eligió y con la que estoy formando esta familia, este matrimonio. La segunda regla es cara a cara. ¿Qué significa esto? Significa que hemos perdido quizá la capacidad de hacer pausa a nuestras actividades
y de mirarnos a los ojos, cara a cara, sin decir nada y sin hacer nada. Cuando me toca aconsejar a matrimonios, sobre todo cuando hay tensiones y hay dificultades sobre algún tema, les digo, les sugiero que se tomen de la mano, que se miren a los ojos y durante un minuto no se digan nada. Y es precisamente en esa mirada donde el 90% de las tensiones desaparecen. ¿Por qué? Porque ya quizá nos hemos olvidado de cómo son los ojos de mi pareja. La tercera regla es ser refugio el uno para el otro. Este es un tema al cual he estado dando muchas vueltas, porque creo que es esencial para entender la finalidad del matrimonio, la compañía mutua. Qué hermoso es cuando el esposo llega a casa y ve la casa, piensa en su casa, piensa en su hogar como un refugio donde puedo llegar, no solo a descansar, sino a ser yo mismo, a ser acogido. Pregúntense si ustedes como esposos, el uno para el otro, se sienten como un refugio. Yo puedo estar con mi esposa porque me siento acogido, me siento querido. Sé que ella siempre piensa bien o él siempre piensa bien de mí. Es más, ella siempre siente bien de mí. Hay conexión emocional. Hacer el bien, crear el refugio. Este es el gran reto de esta tercera regla. Y cuando uno piensa en un refugio, es un lugar donde yo me puedo esconder de cualquier peligro, un lugar donde puedo ser yo mismo, donde no tengo que estar luchando ni estar sufriendo, al revés. Es un lugar de gozo, de paz. Pregúntense si el uno para el otro son un refugio. La cuarta regla es buscar el arca perdida. Y no me refiero a un arca física, sino al arca perdida del amor incondicional. Todos conocemos la famosa película Indiana Jones en busca del arca perdida y todo lo que tuvo que hacer para encontrarla. Precisamente el matrimonio, cuando no se vive casado con Z, es cuando hay una dinamicidad que está siempre a la búsqueda de esa arca perdida. ¿Y cuál es el arca perdida? El amor incondicional. Cuando yo busco amar a mi esposo y a mi esposa con un amor incondicional. ¿Qué significa esto? Que lo hago sin ofenderme, sin escandalizarme de lo que diga, sin molestarme, sin cansarme. Qué importante es seguir buscando profundizar en el amor incondicional que se prometieron el uno al otro. Me toca preparar muchos novios y curiosamente en el cuestionario de 99 preguntas hay una que dice, ¿sería fiel a mi esposo o a mi esposa? ¿Permanecería con él si uno de los dos me fuese infiel? Y uno basta con ver las respuestas como la mayoría dice que no. Entonces, cuando estamos revisando el cuestionario, les hago la pregunta. Tú, novio, novia, ¿amas incondicionalmente a tu novio y a tu novia? Sí, padre, sí, claro que sí. Se lo pregunto 3 veces. Dejo pasar 5 segundos de silencio y en ese momento les pregunto, ¿y si uno de los dos fuera infiel? Y la mayoría responde, entonces no. ¿Qué significa entonces un amor incondicional? Bueno, padre, pero es que si es así, él tampoco me sería infiel si me amase incondicionalmente. Sí, pero la infidelidad y los pequeños detalles y todo lo que a veces no sale bien en el matrimonio forman parte de ese ingrediente que se llama amor incondicional, en búsqueda de esa arca perdida que es amar al otro totalmente, para siempre y en cualquier circunstancia. Vamos a ver la quinta regla, que es el sentir que todo es posible. Recuerda la magia que tenías con tu novio, con tu novia, antes de casarte, todas las cosas que querían hacer juntos, toda la magia, lo que se prometían, lo que querían hacer. ¿Dónde ha quedado ahora que estás casado o casado? ¿Dónde ha quedado el sentir que todo es posible? Por desgracia, hay muchos matrimonios que más que sentir que todo es posible, pueden vivir
pensando que todo es imposible, que quizá el otro hace las cosas para fastidiarme en vez de para ayudarme. Y entonces, cuando se vive así, ya no hay magia, ya no hay cielo y ya no hay estrellas. Hace falta un milagro para sentir que todo es posible. Y ese milagro se llama comunicación, comunicar expectativas, comunicar miradas, comunicar sentimientos, emociones, comunicarse todo lo que uno lleva dentro. Vamos a ver las siguientes reglas también, algunos modos en los que puedo sentir que todo es posible si tú estás a mi lado. La sexta regla es vivir el tiempo para que el tiempo sea vida. Lo repito, vivir el tiempo para que el tiempo sea vida. Es decir, interesarnos por aquello que nos une, no lo que nos divide. Hay una frase que me gusta decir mucho cuando hablo con parejas y es que el tiempo lo único que logra en nuestra vida es hacernos mayores, no mejores. Si tú no haces nada, si tú estás casado, si no haces nada, si eres pasivo, entonces lo único que vas a lograr es hacerte mayor, pero no mejor. Y entonces habrás dejado de buscar esa arca perdida del amor incondicional. Pregúntate, ¿qué tan detallista eres? ¿Cómo buscas seguir enamorando a la otra persona? Hay un amigo mío que fue seminarista conmigo unos años, luego ya salió y se casó, que todos los días a su esposa en el lunch que prepara porque es maestra y sale temprano de casa, le pone un post-it con un pensamiento. Y lo más hermoso no es solo que ella lo valora y lo aprecia, sino que ha creado álbumes anuales con todos los post-its. ¿Cómo no pensar que una persona me ama incondicionalmente cuando tiene estos detalles? Cuando piensa en mí, cuando me escribe, cuando me ayuda a reconocer que soy un refugio para él o para ella. Otra regla, sería la séptima regla, es la comunicación asertiva. Qué importante es mejorar la comunicación, qué importante es saber que la comunicación es algo que hay que trabajar, hay que buscar ser comunicativo dentro de las necesidades propias de él y de ella. Sabemos que el hombre y la mujer no se comunican del mismo modo, sabemos que la mujer necesita ser escuchada, que también necesita hablar más, y el hombre a veces se puede cansar. Pero partiendo de una anécdota, aquí les invito a que mejoren cada día más su comunicación. Un amigo mío me contaba una anécdota el otro día sobre una situación particular de su casa, es una cosa sencilla. A su esposa se fundió un foco, una bombilla en la cocina, y ella estaba esperando que él le cambiase el foco de la cocina, y pasaban los meses y no pasaba nada, pero no decía nada porque estaba esperando y era obvio que él tenía que hacerlo. Él, por su parte, pensaba que, dado que su esposa era la encargada de la casa y la cuidaba, se iba a encargar. Pero ¿qué sucede? Que la esposa tenía el ejemplo histórico en su familia de que su papá cambiaba en su casa las bombillas, los focos. Entonces tenemos dos personas que esperan algo distinto el uno del otro y que no se comunican. Entonces, después de 3 meses se dan cuenta de que la bombilla, el foco sigue sin cambiarse, y entonces se comunican. Y obviamente se rieron, pero se dieron cuenta de que no puede haber un vacío de expectativas no comunicadas, no platicadas. Estoy seguro que ustedes tienen muchas más anécdotas sobre este tema. Y precisamente hablando con un grupo de familias, hace unos meses me daban un tip muy bueno. Me decían: padre, cuando dé pláticas, recomiende esta técnica para mejorar la comunicación, porque puede ayudar mucho. Y le dije: ¿cuál es la técnica? Es la técnica que se utilizó en la película Bailando con Lobos, Danzando con Lobos, de Kevin Costner. Este hombre que acabó mezclado entre los indios y aprendió a comunicarse como ellos. Entonces, ¿cómo sería esta comunicación?
Pensando en la mujer, reducir el número de palabras a la mínima expresión, es decir, si tú le dices a tu esposo, yo necesito que tú cambies el foco de la cocina, porque ya te lo he dicho varias veces, pero se te está olvidando, entonces es importante que lo cambies y sigue toda la historia del foco. El esposo, ¿qué sucede? Que al final, entre tanta información, puede que pierda lo esencial, porque el hombre basta con 4 o 5 palabras que entienda qué es lo que tiene que ejecutar para hacerlo. Entonces, la técnica de Bailando con Lobos es pedir a la esposa que llegue al punto de decir, tú cambiar foco, tú cambiar foco. Y el esposo, cuando lo cambia, va a hacer yo cambié foco. 6 palabras y la comunicación llega a otro nivel. Obviamente es una técnica sencilla, es una broma, no es tan fácil a veces, pero cuánto nos ayuda el poder tener una comunicación asertiva, donde compartamos con claridad cuáles son nuestras expectativas, qué es lo que necesitamos que el otro haga en la casa o haga para nosotros con claridad y sobre todo dejando a un lado quizá la parte emocional que a veces puede enredar y hace que no entendamos lo que el otro necesita. Una cosa es cómo se siente el otro, otra cosa es lo que necesita que haga a nivel práctico, por ejemplo. Entonces, comunicación asertiva. ¿Qué es lo que yo necesito que tú hagas? Esto. La octava regla es tener la valentía de subirse en el avión de la vulnerabilidad. Estoy volviendo ahora a la anécdota original. A veces puede dar la impresión de que los matrimonios, una vez que se asientan, sobre todo a medida que avanzan y llegan los hijos, entonces se sientan en el avión y el avión les lleva. Pero no estamos atentos a aquella persona que está a mi derecha y a mi izquierda, que es mi esposo y mi esposa. En el avión de la vulnerabilidad, ¿qué quiere decir? Descubrir juntos lo que nos duele, lo que nos pesa, lo que no nos gusta, con paciencia y mucho diálogo. En la anécdota original, cuando yo estaba en el avión y cuando salimos, pues todos obviamente quizá hablamos mal de la línea aérea, de cómo nos sentíamos, de dónde veníamos, compartíamos nuestra historia y era curioso ver cómo éramos personas que no nos conocíamos de nada y que estuvimos en un avión al menos durante 40 minutos antes de despegar sin dirigirnos la palabra. Y es precisamente cuando hay algo inesperado o un duelo o te abres o la otra persona logra entrar en tu corazón para compartirte algo precioso, algo de su interior, cuando surge el milagro de la comunicación emocional, sentarse en el avión de la vulnerabilidad. Y aquí es una invitación también especialmente a los esposos, para que aprendan a trabajar en sus sentimientos, en sus emociones, para que expresen también qué hay en su corazón, qué es lo que les duele, qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, qué es lo que esperan, porque eso ayuda mucho a la hora de entender que la otra persona también puede estar enferma, puede estar enojada, puede necesitar algo de mí, pero si no nos hacemos vulnerables y estamos asumiendo que el otro está así o está así, no nos ayuda. Así que esta invitación es para que te subas a ese avión de la vulnerabilidad. La regla número 9 sería vivir los duelos sin pistola. Recordarán que hace mucho tiempo, hace muchos siglos, existían los duelos, donde dos personas se enfrentaban para resolver una situación con 2 pistolas, daban pasos de espaldas y al grito del árbitro, por así decirlo, se volteaban y disparaban. Y uno quedaba herido y el otro pues, supuestamente salía vivo. A veces da la impresión de que en los matrimonios hay muchos duelos que se viven con pistolas, es decir, que el otro está sufriendo, que el otro ha perdido algo y en vez de ayudar a esta pérdida, la hacemos todavía más difícil. Cuando hablo de duelos, me refiero precisamente a la pérdida de algo cuando tengo que hacer un proceso que no siempre
es fácil y que a veces ni siquiera somos conscientes. ¿A qué me refiero? En el matrimonio hay muchas pérdidas, pero hay que reconocer que también hay ganancias. Hay una que es sales de tu casa para formar un hogar, una casa. Y es una pérdida. Y a veces, después de varios meses, te pega en la mente y en el corazón que has dejado a tu familia para formar una. Pero a veces no nos damos cuenta y no hacemos el duelo. Entonces, ¿qué sucede? Que nos podemos irritar, que podemos hablar mal de la familia del otro, por ejemplo. También existe el duelo de las expectativas. Yo esperaba todo esto del matrimonio y de repente me doy cuenta de que no está sucediendo, que mi esposo no está cumpliendo o viviendo esto que yo esperaba y que quizá he comunicado, pero no lo está haciendo. Entonces hay un dolor, hay un duelo al darme cuenta de que no está sucediendo. También hay que reconocer que elige siempre lo mejor para dejar lo menos bueno. Pero a veces nos puede pasar que nos fijemos nada más en lo menos bueno y no nos demos cuenta de todo lo bueno, todo lo mejor que estamos viviendo juntos en el matrimonio. En resumen, en esta novena regla, vivir los duelos sin pistola significa ser buenos samaritanos, buenos sirineos el uno para el otro, reconocer los duelos, las pérdidas que constantemente estamos teniendo, sea en nuestras relaciones como pareja, en el trabajo, en la escuela, con los hijos. Hay muchas pérdidas, aunque sean micropérdidas. Y es cuando necesitamos subirnos a ese avión de la vulnerabilidad que mencionaba yo antes, para poder vivir los duelos sin pistola, es decir, apoyándonos y no convirtiéndonos a veces en una carga más pesada el uno para el otro. Y la última regla es sencilla y algo que nos puede ayudar, y es ser cómplices, es decir, saberse reír por tonterías. Hace unas semanas hacía una encuesta con un grupo de matrimonios con el que trabajo, matrimonios jóvenes, y les decía, después de explicarles lo que significa estar enamorado en el matrimonio, háganme una lista, los hombres y las mujeres, de tal manera que podamos compartir. Tú, esposa mía, me enamoras cuando, tú, esposo mío, me enamoras cuando. Y salieron cosas muy interesantes, cosas que todos sabemos, pero había algunas que yo no esperaba o quizá no había pensado. Y una de ellas precisamente era esto: ser cómplices, reírse por tonterías. Y estas tonterías significa que estamos pendientes el uno del otro y que hemos recuperado aquella frescura propia del noviazgo. Pregúntense, analícense y díganse, ¿cuándo fue la última vez que nos llegó una risa tonta por lo que sea? Y verás que quizá sí has perdido ese eco y quizá sí tienes que reconocer que estás casado, pero que para ser feliz tienes que aprender a recuperar esa frescura. Espero que estas 10 reglas que he compartido contigo te sirvan de ayuda. Voy a dejar también un material para que puedan reflexionar y puedan también puntuarse, para que juntos puedan seguir caminando en busca del arca perdida, del amor incondicional, para que puedan viajar en ese avión de la vulnerabilidad, donde mejora la comunicación, sobre todo partiendo de lo que nos une y no de lo que nos separa, y pensando bien, siempre el uno del otro. Porque el matrimonio no es algo estático, no es ya me casé o ya casé a mi esposo o a mi esposa, sino que hay que vivirlo de manera activa, proactiva. Así que no te dejes llevar, súbete a ese avión y que tu comunicación, tu vivencia de las expectativas y todo aquello que Dios quiera hacer en tu corazón en esta renovación, lo puedas hacer abriéndolo para que tu esposa y tu esposo puedan decir: hoy he descubierto que puedo dar más de mí porque te amo sobre todas las cosas, con un amor incondicional. Que Dios les bendiga y cuente con mis oraciones por el fruto de esta renovación. Gracias.